Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, estamos aquí, lo prometido es deuda. Estamos hoy con el doctor Francisco Moreno. Vamos a platicar sobre estos casos emergentes de hepatitis aguda que se han presentado en niños. Y doctor, bienvenido. Muchas gracias como siempre por estar aquí, por acompañarnos, por informarnos, por el tiempo. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Francisca, un gusto estar contigo y hablar sobre este tema que pues ha cobrado mucha relevancia en los últimos días, ¿no? Exactamente. Y la gente vuelve a tener un poco pánico de que vuelva a pasar lo mismo, no saben con qué está relacionado. Entonces, pues el tema es para mí imperante porque nos hemos dado cuenta como doctores que la información literalmente es poder para que tomen las mejores decisiones y para que no se presten a estas ideas conspiracionistas y para que no estén haciéndose ideas en la cabeza que no son. Entonces, pues muchísimas gracias por todo. Recuerden que estamos en vivo con el doctor Francisco Moreno y les pido que hagan todas sus preguntas. Intentaré contestarlas, bueno, intentaré decírselas para que las conteste todas, pero ya saben que si no da tiempo, les prometo que poquito a poquito se los vamos a estar contestando dependiendo lo que nos diga el doctor. Ahora sí, doctor. Mira, te cuento, el último reporte que tenemos fue se publicó por la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Infecciones de Europa, en donde se hablaban 348 casos ya que cumplían los criterios. Esto es importante porque hepatitis es inflamación del hígado y la inflamación del hígado puede ser causada por infecciones, virus, bacterias, parásitos, hongos, pero también por tóxicos, sabemos que el alcohol, algunos medicamentos. Es decir, hablar de hepatitis pues es hablar de un número enorme de enfermedades que pueden causar que el hígado se inflame. Entonces, lo primero que es muy importante para la gente entender es que este es un tipo muy especial de hepatitis, la que no hemos podido encajar en dónde ocurre. La Sí. mayor parte de las hepatitis que vivimos son virales y de esas son las que tienen nombres de las letras del abecedario A, B, C, D, E. Y la A es tan frecuente que mucha gente ni siquiera supo en la infancia que tuvo A y cuando checa sus anticuerpos ya tuvo A. Además, Sí. ya hay vacuna para A y hay mucha gente que está vacunada para A. Lo que está sucediendo ahora es que en Escocia, a finales de marzo, se detectan 11 casos de una hepatitis en niños menores de 5 años que pues no encontraron cuál es la causa. Y después en Gran Bretaña, que es parte de Escocia del Reino Unido, empiezan a ver que hay pues, un número grande de casos, 111 casos, son en donde más casos se han reportado. Y empieza a haber casos reportados en otras partes del mundo. Seguramente hay más, pero tenemos que cumplir con la definición para decir, este es un caso del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque Claro. todavía no tenemos una prueba que nos diga, mira, es SARS-CoV-2 o es influenza. Todavía no tenemos esa prueba porque todavía no sabemos bien quién lo está produciendo o por qué se está produciendo. Hasta ahorita es un diagnóstico que llamamos de descarte, es decir, elimina las causas comunes de hepatitis y no queda otra explicación. Son niños menores de 16 años, eso ha sido parte de la definición, y que tienen una elevación de transaminasas, que son las enzimas del hígado, que te hablan de que el hígado está muy inflamado. Entonces, si tiene tu hijo o una persona que tú conoces inflamación del hígado, no necesariamente va a tener esta enfermedad. Van 348 casos, pero tampoco estamos hablando de que sean pues, la cantidad de casos que tuvimos con COVID-19. Tenemos que entender que ahorita estamos viviendo un momento en donde hay una vigilancia epidemiológica muy fuerte para ver cualquier cosa que esté sucediendo. Seguramente vamos a oír reportes de que, como ya se comentó, de que hubo casos de viruela del mono en humanos y que ahora parece que un caso de MERS. Y esto es porque no es que estén saliendo los virus nuevos, sino que al tú estar buscando, encuentras cosas que habitualmente pues no estábamos porque no había pasado lo que Claro. nos sucedió en el 2020. ¿No? Claro, es bien importante también comentarles a todos los que nos escuchan que ahorita toda la comunidad científica está encima de eso, entonces por eso lo escuchan mucho más.
Y también la comunidad científica estamos viendo que no sabemos muy bien de dónde viene o más bien qué es y cuáles son los factores de riesgo para que se aparezca esta hepatitis. Entonces es importante que ahorita lo que es, hay que informarlo, o sea, lo informamos y vamos viendo, igualito que lo hicimos con el COVID, en tiempo y forma, pero sin generar pánico. Y esto es bien importante que sepamos porque no lo que a mí no me gusta, doctor, es que los medios en general, las noticias son muy amarillistas, entonces, pues la gente, como no sabe, se queda muy confundida y muy angustiada. Entonces, justamente para eso es Connecting Patients, para que sepan que cualquier información de salud, de verdad que hay que tenerla muy a la mano y hay que saberla y escucharla de los mejores especialistas como el doctor Francisco Moreno, y por eso hay que informarnos, punto y se acabó. Entonces, doctor, ¿esta hepatitis se ha presentado igual que las otras hepatitis en niños, la misma sintomatología? El cuadro clínico es igual, es un paciente que cuando tienes inflamación del hígado, habitualmente lo que te produce eso es náusea, poco apetito, mucho cansancio, y algo que es muy característico, el hígado conjuga lo que llamamos la bilirrubina y elimina en forma de sales biliares la bilirrubina. Cuando no está trabajando bien el hígado, la persona se pone amarilla porque la bilis tiene un color amarillo y que se puede detectar en la piel y principalmente en la parte blanca de los ojos que llamamos escleras, ¿no? Un niño de menos de 16 años que tenga estas características tiene que evaluarse. Hay muchas causas de hepatitis y para poder decir que se trata de esto es entonces descartar esas hepatitis comunes, descartar otros virus o medicamentos o tóxicos que pudieran accidentalmente haber provocado esa inflamación del hígado, y entonces sí entra ya la definición de estos casos de hepatitis de origen indeterminado, porque como tú bien dices, todavía no sabemos, hay teorías, hay varias teorías, y ahorita podemos platicar de ellas, de por qué está apareciendo esta hepatitis, pero lo que debe de entender la población en general es, ahorita hay que estar pues atentos a la comunicación, no alarmados, y tampoco tenemos que pensar en que vamos a volver a entrar en un confinamiento, o que estamos en la entrada de una nueva pandemia. Es decir, no es esa situación. No hemos salido de la pandemia de COVID-19 también, eso es importante entenderlo. Todavía hay casos de COVID-19. Entonces, bueno, con mayor razón tienes otra razón por la cual tienes que cuidarte, usar cubrebocas en espacios cerrados, lavarte bien las manos y estar atento a las manifestaciones de tu cuerpo o de la gente que vive a tu alrededor, en este caso niños, que te digan que se sienten mal y que tienen que ser valorados por un doctor, y no darles cualquier medicamento como habitualmente hacemos. Exactamente, no minimicemos los síntomas y ahorita hablaremos un poquito de eso, pero hay varias teorías, doctor, que se están escuchando, que es la unión de un adenovirus y es la conjunción de un adenovirus con SARS-CoV-2, ¿no? Y entonces que se hizo crónico, se cronificó y por eso es que se presenta esta hepatitis. ¿Qué hay de eso, doctor? Mira, yo creo que las tres teorías más fuertes que hay ahorita es que es un virus nuevo y que todavía no se conocía, o que es una forma de presentación anormal de un virus. El virus que más se ha asociado ahorita hasta esto es un adenovirus y el tipo 41. Sin embargo, no está presente en todos los casos que se han estudiado. Es decir, ha habido casos que sí, como mayor constante, aparece este virus. Y lo que comentas es muy interesante. En los niños hemos encontrado que tienen un síndrome después de tener COVID, como 2 o 3 semanas después, de inflamación en muchas partes de su cuerpo, lo que han llamado el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Mucha gente lo conoce como PIMS, y es que después de tener COVID, partes del cuerpo del niño se inflaman. Aquí pudiera ser una conjunción, como tú dices, de un virus, de un tipo de adenovirus, que habitualmente producen enfermedades gastrointestinales o respiratorias, y que por la presencia del SARS-CoV-2 hacen una reacción inflamatoria extraña. Recordemos que cuando empezó COVID también encontraron que algunos niños hacían Kawasaki o inflamación cardíaca.
Entonces, Claro. pudiera ser algo similar. Ahora, es una teoría, todavía no está demostrada. La otra que también se ha hablado es que es un virus que está teniendo una presentación inusual en niños que dejaron de tener una exposición a virus durante toda la pandemia por el confinamiento. Insisto, estas son teorías. Creo que tenemos que todavía tener más información para llegar a definir si esto es realmente una de las causas. La buena noticia que yo creo que hay que comentarla e insistir es, si desafortunadamente el grupo de edad estuviera presentando estos síntomas, hubiera sido un grupo de edad ya vacunado, pues la otra cosa que podría hacer es una reacción de la vacuna. Los niños son menores de 5 años, justo en donde no se ha vacunado. Entonces, de lo que podemos estar tranquilos es que no está relacionado con Relacionado la con la aplicación de vacuna. la vacuna. ¿Por Exacto. qué? Porque inmediatamente la gente antivacuna saldría a decir, ya ven, les dijimos, porque parecería que están esperando justo que haya alguna cuestión para decir, teníamos razón, ya van prácticamente año y medio de que se está vacunando, ya hay 12,000 millones de gente vacunada, dosis aplicadas de vacunas, y pues afortunadamente las vacunas han resultado muy buenas. Muy Entonces, eficaces. tampoco te asustes con las vacunas, no tiene que ver. Estoy de acuerdo. Las personas sí lo están empezando a relacionar con la vacuna y gracias a Dios los casos no están relacionados, nada que ver con la vacuna. Tampoco se ha visto que de hecho, mucho menos que el 50% de los casos se encuentran relacionados con el COVID. ¿No? Para no estar alarmados de esto, de que si me dio COVID o no COVID, pero lo que sí sabemos es que las otras hepatitis, la A, B, C, D y E, bueno, la mayoría, se transmiten fecal oral, hay que lavarse las manos, hay que usar cubrebocas, hay que seguir cumpliendo con las medidas de higiene, doctor, bueno, para no contagiarnos, ¿no? Claro, esto es muy importante lo que comentas, Francisco, porque uno, sigue habiendo COVID-19, entonces tienes que seguirte cuidando, sobre todo en espacios cerrados, buena calidad de aire, cubrebocas, ahí en esos lugares, ¿no? Segundo es, si esto resulta ser un nuevo virus, el adenovirus tiene transmisión respiratoria y tiene transmisión también digestiva. Entonces, las medidas de cuidarse con el cubrebocas y lavarse las manos siguen siendo medidas que en un momento dado son útiles. Curiosamente, otro de los comentarios que ha surgido es, pues realmente los niños menores de 2 años son los que menos cubrebocas usan. Entonces, también podría ser que son los que más desprotegidos están, aunque la realidad es que desafortunadamente, como que el cubrebocas ya se quiere guardar en una caja fuerte y no saber de él, porque parece que cubrebocas es sinónimo de pandemia, cuando todavía nos puede ayudar a que no nos enfermemos. Entonces, el mensaje que tú das es muy claro y estoy totalmente de acuerdo con ellos. Las medidas de higiene, las medidas de cuidado de la vía respiratoria con mascarilla y con el buen manejo del aire siguen siendo muy importantes. Y estar atentos, no hay que estar preocupados, hay que estar vigilantes, nada más. Esto no parece ser algo nuevo, grave. Sí, desafortunadamente, una de las características de esta hepatitis es que ha sido bastante agresiva. 10% de los niños han necesitado trasplante hepático. Ya se confirmó una defunción por esto. Pero recuerden, son 348 casos los que hemos comentado de En una todo el población mundo. menor en todo el mundo. Entonces, a lo mejor van a haber más y probablemente empiecen a haber muchos que digan, hay un caso probable. ¿Por qué? Porque cuando hay una hepatitis, pues puede ser un caso probable, pero después se descarta porque resulta ser A, o resulta ser E, o resulta ser que está tomando un medicamento, o alguna otra situación. Entonces, hay que estar tranquilos, hay que estar muy atentos a la información, hay mucha investigación, y como les digo, en este momento el mundo está muy atento a cualquier brote de una infección o de un virus, y lo vamos a estar monitorizando. Esto se informa, y la información sirve para tomar medidas, pero no para alarmarse. Estoy de acuerdo, doctor. Y también como pregunta sería, porque ya estoy viendo un poquito cómo van las preguntas. Esta población, doctor, son los que más pronto, por decirlo así, están vacunados contra hepatitis, ¿no? O sea, son los que llevan, los que ya empezaron con las dosis de hepatitis. Entonces, pues menos se pudiera asociar con una hepatitis de las conocidas, ¿no? La A y la B, que son las hepatitis que
tenemos vacuna, afortunadamente, sobre todo la A es muy importante porque era la más frecuente, ha disminuido a raíz de mejores hábitos de higiene, porque se transmite, como tú comentabas, a través de agua o alimentos contaminados por heces fecales, y era muy frecuente en nuestro país, ha disminuido por la vacuna, y no se ha encontrado que ninguno de estos virus, A, B, C, D, E, sean la causa de esta situación. Ahora, esto implica también recordarnos qué bueno que tenemos vacunas para hepatitis A y vacunas para hepatitis B, porque pues eso te previene de 2 y realmente 3 tipos de hepatitis, porque la D, que es la delta, no ocurre si no tienes B. Entonces, las 2 vacunas de hepatitis te protegen contra 3 formas de hepatitis. Exacto. Entonces, Exacto. no parece ser algo relacionado con los virus hepatotrópicos, que son los que tienen afinidad por el hígado, así se llaman, y parece ser más bien una relación o inmunológica, como tú comentas, una forma rara de manifestación del sistema inmune de estos niños contra una combinación a lo mejor del virus del SARS-CoV-2 y un adenovirus o de una respuesta inflamatoria del hígado ante el SARS-CoV-2. Esto todavía no está bien definido, lo vamos a saber pronto. Lo que es importante que sepan es que qué bueno que hay vigilancia epidemiológica, porque si no, estas cosas pues, antes no se sabían, ¿no? Había un brote de peste y se tardaban 3, 4 años en que se enteraran de que había venido un brote de peste y que a lo mejor te iba a acabar afectando porque venía una caravana de Asia en donde había peste, ¿no? Ahora aquí las noticias se tienen a los 5 minutos en el celular. Eso, claro, muy bueno, pero también alarma, y si no tomas la información adecuada, pues te pone en modo de alerta, ¿no? En modo y ya de por sí COVID-19 ha generado una ansiedad, una angustia y muchos problemas de salud mental por lo que ha consistido la enfermedad. Pues ahorita lo que menos necesitamos es aumentar nuestros niveles de estrés. Claro, que prevalezca la sensatez. Exacto. Pero lo que sí hay que poner, y justo lo que dices es bien importante, porque lo que ahora hacemos, ¿no? Todo esta vigilancia epidemiológica lo que hace es actuar inmediatamente y ya los casos se empiezan a tomar en serio y no minimizamos los síntomas tal y como sucedió con la con la pandemia. Hay algunas preguntas, doctor. Bueno, hay muchísimas preguntas. ¿Alguna vacuna sirve para evitar el caso que sea grave? No, porque todavía no sabemos cuál es la causa. A lo mejor va a resultar que pronto tendremos que empezar a vacunar a niños si esto tiene que ver con el SARS-CoV-2, porque recuerden, son niños menores de 5 años justo los que no están vacunados. Ya hay avances en la vacuna de Moderna y en la vacuna de Pfizer. Se prevé que se pueda actualizar y ya probar la vacuna. Ha costado mucho encontrar cuál es la dosis eficaz, porque por peso, primero habían utilizado una décima, luego una séptima parte de la dosis normal. Si resulta eso, pues entonces se hará la comunicación. Todavía no hay la aprobación de vacunas para ese grupo de edad, entonces pues nada más hay que mantenernos alertas. Estoy de acuerdo y quiero nada más dejar un poco el doctor está ahorita diciendo y contestando con respecto a la experiencia, porque ahorita no sabemos a ciencia cierta qué es lo que está pasando y hay muchas preguntas que es cómo podríamos estar protegidos, si los adultos podríamos ser portadores. Hablan sobre... que tiene muchos fans. Que es usted un héroe, etcétera. Básicamente hablan cómo podríamos cubrirnos, protegernos. Ok, lo primero que yo diría es, sigue llevando las medidas de prevención que llevas para COVID-19. Creo que eso es importante. Segundo, vigila a tu niño. Si tu niño empieza a tener datos de fatiga, fiebre, náusea, poco apetito, y sobre todo, si empiezas a encontrar que hay en la coloración blanca de los ojos, en las escleras, un tinte un poco amarillo, llévalo a que lo revisen. Es decir, no minimicemos los síntomas de los niños. Y estar informado de lo que estamos sabiendo. Como no sabemos quién lo causa, como no sabemos cómo se adquiere, pues no podemos decirles, estas son las medidas preventivas idóneas para esta enfermedad. Pero evidentemente, lo que hacemos contra COVID nos va a ayudar contra esta enfermedad.
Entonces hay que tener paciencia, que sepamos bien qué es lo que ocurre y de acuerdo a eso tomar información y tomar las medidas que se deben de hacer. Ahorita no es un momento para decir, no saquen a los niños, guarden, no, para nada. Sigamos haciendo una vida normal con las medidas de prevención que sabemos que se tienen que hacer para COVID-19 y eso probablemente vaya a ser que nos ayude a que el número de casos se pueda disminuir, sepamos qué es lo que está sucediendo y tomar decisiones en base a eso. Pero, pues, quisiéramos tener las respuestas muy rápido, pero lo que no se debe de dar es una respuesta equivocada. Y por eso le toma tiempo a la ciencia definir qué es lo que está pasando. Claro, y la pandemia es el mejor ejemplo de de la información que podemos y debemos dar. Entonces, pues a mí me gustaría nada más dar un mensaje de que no necesariamente es contagioso. Entonces, porque no sabemos si es por un virus o algo que se contagie, puede ser simplemente una reacción interna de cada niño por haberse quedado mucho tiempo con cubrebocas, o sea, que estuvieron aislados, entonces ahora el sistema inmunológico con cualquier estímulo, entonces puede estar generando ese tipo de respuesta inmunológica, pero es muy importante, como no sabemos, lavarse las manos, que coman bien, que duerman bien, disminuir estrés, que tengan el cubrebocas, que sigan habiendo estas medidas en los colegios y en su casa, que intenten no estar en reuniones masivas, como no sabemos ni cuáles son los factores de riesgo, ni cuáles son realmente las causas por las que se está pasando, pues hay que cuidarnos y no hay que minimizar síntomas. Así es. Algo que yo comentaría es, en el análisis de los 11 casos que vieron en Escocia, no fueron de niños de las mismas familias. Es decir, esto creo que es importante saberlo porque te hace pensar que entonces no hay una transmisión tan fácil como lo hay con COVID-19, en donde pues, sabemos que se enferma alguien de la familia y se enferman todos, ¿no? Aquí los 11 casos primeros de Escocia y los casos que se están analizando en el mundo no parecen ser casos de hermanos, no parecen ser casos de personas del mismo lugar de donde vienen. Por eso la teoría de que esto pudiera ser algo de una respuesta inmunológica individual de algunos jóvenes, niños, pues ha tomado tanta fuerza. Para que también eso que tú comentas de, pues no sabemos si esto es contagioso de una persona a otra, no, pero pues vale la pena llevar las medidas de prevención. Esto, insisto, el solo hecho de que no haya terminado COVID-19 te obliga a seguir usando cubrebocas en lugares cerrados. En Europa ha habido un repunte, en Estados Unidos ha habido un repunte en casos de COVID-19. ¿Por qué? Porque parecería que ya se olvidaron del cubrebocas. Y en Nueva York acaban de, hace 2 días, decir, tienen que volver a usar cubrebocas en espacios cerrados. Hay que cuidarnos, hay que evitar la fatiga pandémica, hay que evitar salir al recreo 10 minutos antes de que toque la campana. Estoy totalmente de acuerdo, doctor. Hay una pregunta que me gustaría, que se está repitiendo mucho, me gustaría nada más ponerla, si no se han puesto la vacuna de la hepatitis los niños, que si se la ponen y si en adultos la recomienda. Sí, la vacuna de la hepatitis viene en 2 Hepatitis. formas. Hepatitis AB conjugada, en donde te ponen las dos vacunas, o los 2 virus, te protegen al mismo tiempo. La vacuna hepatitis A se pone una dosis y a los 6 meses la segunda. La vacuna hepatitis B es una dosis al mes la segunda y a los 6 meses la tercera. Entonces, checa que estés vacunada. A lo mejor muchos ni se acuerdan, pero ya están vacunados, sobre todo son más jóvenes que yo, porque la vacuna se empezó a utilizar pues no hace mucho. Y chequenlo, incluso en la cartilla de Nacional de Vacunación durante un tiempo estuvo apareciendo la vacuna de la hepatitis B, la hepatitis A está disponible, sí vale la pena estar vacunados, no solamente porque está viendo este evento, vale la pena estar vacunados porque nos evita tener enfermedades. Recuerden que la única enfermedad que ha sido erradicada en el mundo, la viruela, 1977, en Somalia el último caso, pues es por la vacuna de la viruela. Exactamente. Entonces, sí la recomienda que se la pongan también en adultos. Sí, totalmente. Es una información muy importante porque lo están preguntando muchísimo. Ok, pues doctor, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias por el tiempo, por la explicación.
De verdad, muchas gracias por siempre darnos certidumbre, certeza y estar tranquilos. Y gracias por, pues siempre, la verdad. Muchas gracias, doctor. Gracias, Francisca. Y si hay nueva información, con gusto nos comunicamos. Y lo que quiero que tengan es, pues, tranquilidad de que esto tampoco es algo como para alarmarnos, para asustarnos. Sabemos que tenemos la piel ahorita muy, muy delgadita por lo que ha pasado, pero no nos preocupemos, tomemos las medidas de prevención y un gusto estar contigo. Muchas gracias. Gracias a todos por sintonizarnos. Recuerden que si tienen cualquier pregunta, están trabajando, nada más pongan sus comentarios y les estaremos contestando. Les mando un beso a todos. Muchas gracias, doctor. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.